Bueno, ahí está el logo de la Asamblea Eclesial y el lema, todos somos discípulos misioneros en salida, que recoge un poco lo que es el espíritu de la Asamblea Episcopal de Aparecida y de lo que está haciendo el pontificado de Francisco. El logo recoge varios elementos simbólicos, la barca, bueno, no precisa que nos explayemos en toda la carga simbólica de la barca como símbolo de la iglesia y de la misión de ser pescadores de hombres. También creo que es una imagen que el Papa Francisco recogió el año pasado en su oración en la Plaza de San Pedro, en medio de la pandemia, en aquella soledad de la plaza impresionante, esa barca en medio de la tempestad, barca también que nos habla de la consigna del Novo Milenio Ineunte de remar mar adentro, Duc in altum. Las olas que hablan de la travesía y también de las tormentas que hacen parte de la vida. El mundo, un mundo en movimiento, un mundo en una profunda transformación de la cual todavía no tenemos todas sus dimensiones, pero que es realmente asombrosa. Estos días escuchaba a un científico decir que para encontrar una transformación como la que se está dando, había que ir por lo menos 6.000 años atrás con el surgimiento de las primeras ciudades y, bueno, y la aparición de la escritura. El color verde del logo simboliza la esperanza, la vida, también hace alusión a la gran biodiversidad que tiene especialmente esta zona del planeta. Se dice que un 60% de la biodiversidad del mundo está en esta zona del planeta. La estrella como presencia mariana y como guía de los navegantes. La propuesta de la Asamblea tiene mucho de discernimiento, de buscar discernir juntos, y bueno, por supuesto, el mapa de Latinoamérica que hace referencia, bueno, a esos más de 650 millones de personas que vivimos en ella. Para acercarnos a lo de qué es una asamblea, se me ocurrió comenzar por la inversa, ¿qué no es? ¿Por qué? Porque eso nos va a aportar cuál es la novedad, qué es lo nuevo que tiene la Asamblea Eclesial. Históricamente en América Latina hay todo un camino recorrido de conferencias generales del episcopado como expresión de colegialidad episcopal, ¿sí? Ahí tienen las fechas de las conferencias episcopales generales, la de Río de Janeiro, que como fue previa al concilio y no aportó gran novedad a lo que se estaba viviendo, sobre todo tiene el valor de ser la asamblea fundacional. Por ahí anda el documento, pero refleja un poco la realidad de la iglesia en los años 50. La de Medellín del año 68, que tuvo un gran impacto y buscó ser la aplicación en América Latina del concilio. Entre otros obispos, en Medellín estuvo Monseñor Bachino, nuestro primer obispo de San José. Hizo que la primera edición de las conclusiones de Medellín se realizara aquí en Uruguay, en la imprenta Los Principios, que era propiedad de la iglesia, hasta que vendimos Los Principios. Pero bueno, cosas que pasan. En el año 68 fue la conferencia de Medellín, tal vez haya sido la que haya tenido mayor recepción en el pueblo de Dios y fuera de él. Realmente la conferencia de Medellín generó un impacto muy fuerte en toda América Latina y en la iglesia. En el 79 fue la conferencia de Puebla en México, que buscó aterrizar a América Latina la Evangelii Nunciandi de Pablo VI. En el 92 la de Santo Domingo, que tal vez sea la que menos recepción ha tenido, esta categoría de la recepción de los documentos eclesiales
es una categoría que se está usando hoy bastante en la reflexión teológica. No basta con que la jerarquía produzca documentos, sino también en qué medida esos documentos hacen eco en el pueblo de Dios y son incorporados y asumidos como propios. Y la de Aparecida, que es la última, en cuyo comité de redacción trabajó el cardenal Bergoglio, actualmente el Papa Francisco, que ha significado recoger el camino de la Iglesia en los últimos tiempos y sobre todo la propuesta de una salida en misión, una iglesia en salida, al servicio de la vida, que ese era un poco el lema de Aparecida. Eso es lo que hemos tenido como conferencias generales, de lo cual, al decir del Papa Francisco, sobre todo de Aparecida, refiere él, todavía tiene mucho para que aprendamos, todavía hay mucho de Aparecida para poder incorporar, y eso estará presente también en el trasfondo de la convocatoria a la Asamblea Continental. A pesar de la participación mayor en unas que en otras del pueblo de Dios en las asambleas episcopales, son asambleas de obispos, en las cuales los obispos, con sus asesores, más o menos según las conferencias, y a la luz del Espíritu, bueno, evalúa, propone soluciones a la realidad y a los desafíos del continente. Hasta ahí las conferencias episcopales plenarias de América Latina. Ahora estamos frente a una asamblea eclesial de América Latina y el Caribe, que es, y el Papa lo va a reafirmar en el video de convocatoria, una primera. No hay un antecedente de una experiencia de este tipo en el continente. Y creo que a nivel mundial, tampoco por lo menos a nivel continental, puede ser que a nivel de alguna región de la Iglesia se haya dado. Es un evento eclesial en clave sinodal, esta palabra es clave, la palabra sinodal, sínodo, sinodalidad, que supone que no es solamente episcopal, sino que apunta a todo el pueblo de Dios, especialmente también a los laicos, laicas, religiosos, no excluye, por supuesto, al clero ni a los obispos, pero la idea es que tenga una metodología que sea más representativa de todo el pueblo de Dios y, por tanto, incluyente y participativa, que son palabras hermosas y políticamente correctas también. Bueno, tratemos de que no sean solo palabras, ¿verdad? Se nos propone que como discípulos misioneros reunidos sinodalmente en la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, haremos memoria de lo acontecido en la quinta Conferencia General de Aparecida, telón de fondo, mirando contemplativamente nuestra realidad con sus desafíos, reavivaremos nuestro compromiso pastoral para que en Jesucristo nuestros pueblos tengan una vida plena en y por los nuevos caminos hacia el 2031-2033. Este aparece como el gran objetivo de la Asamblea, que a continuación vamos a desglosar. Por un lado hay un elemento de memoria, memoria agradecida del camino recorrido, memoria agradecida también de lo que fue la conferencia de Aparecida y el camino de la Iglesia en América Latina. Hay un aspecto de compromiso, se habla de reavivaremos nuestro compromiso pastoral. Hay desafíos que van a aparecer especialmente en el instrumento de trabajo, desafíos actuales, desafíos contemporáneos, y hay una invitación a hacer todo esto en clave de oración, por eso el aspecto contemplativo, y ya vamos a ver qué lugar ocupa también la dimensión de la espiritualidad en esta propuesta. Y todo eso recogiendo lo que plantea San Juan en la primera carta, para que tengan vida. Todo esto se los comunicamos para que participen de nuestra vida, participen de nuestra alegría.
Yo he venido para que tengan vida, vida en plenitud, yo he venido para que la alegría de ustedes sea plena, dirá Jesús en el Evangelio. Y hay un horizonte con dos fechas simbólicas, el año 2031, que se cumplirán los 500 años de el fenómeno de la Virgen de Guadalupe y del indio Juan Diego, y el 2033, celebrando los 2000 años de la redención. ¿Por qué se llevará a cabo? Bueno, fue convocada por el Papa Francisco para contemplar y profundizar en los desafíos actuales a la luz de los documentos y del documento final de Aparecida. Digo los documentos porque creo que hay mucha riqueza también en la convocatoria del Papa Benedicto, en su misa inaugural y en otros documentos que rodean a lo que es el texto propio del documento final de Aparecida. La invitación tiene una convocatoria a un proceso de discernimiento. Ustedes saben que con el Concilio Vaticano II se hizo presente en la Iglesia muy fuertemente la expresión los signos de los tiempos, basada un poco en ese texto de Lucas. Si bien los biblistas discuten cuál es el sentido de ese texto, algunos insisten que es más bien de tipo escatológico, pero el sentido que le dio la Iglesia, sobre todo a partir del Concilio Vaticano, fue interpretar el presente a la luz de la fe. Nos sentimos interpelados a discernir los signos de los tiempos a la luz del Espíritu Santo para ponernos al servicio del reino anunciado por Jesús, se dice en el número 33 de Aparecida, y en este texto de convocatoria a la asamblea se habla de que estamos haciendo un camino en el cual es importante prestar cuidadosa atención a lo que nos habla el Espíritu, que nos invita a escucharlo por medio de la lectura orante de la palabra de Dios. Hay todo un camino de los últimos 30, 40 años de lectura orante de la palabra de Dios, sobre todo en grupos en América Latina y también en nuestro país. Aquí se centra, bueno, que el discernimiento se hace a la luz de esa palabra de Dios y se la hace a nivel personal, pero también a nivel fundamentalmente comunitario, en la convivencia amorosa y en el diálogo fraterno. Aquí de alguna manera se quiere subrayar ese aspecto de sinodalidad de proceso comunitario. Ahí hay una línea de tiempo, ustedes la pueden encontrar en los documentos y en la página de la asamblea. Hay un proceso de preparación, hay un tiempo de escucha. Inicialmente estaba previsto que culminara a comienzos de julio, ahora se ha extendido hasta el mes de agosto. Evidentemente las respuestas van llegando, pero van llegando de forma más lenta. Y la idea es que haya una asamblea eclesial con representantes en México en el mes de noviembre y con sedes en los distintos países, según cada país se vaya organizando. En este momento estaríamos en el tiempo de la escucha, en el tiempo de poder realizar aportes y sobre todo en el tiempo de poder en pequeñas comunidades hacer ese discernimiento al que somos invitados. Habría como 3 instancias para la asamblea eclesial. La primera es espiritual, es ubicar esto en un contexto de discernimiento espiritual, centrado en Jesús, y para eso, desde la organización de la asamblea, están saliendo estos subsidios que ustedes los pueden encontrar en la página web de la asamblea eclesial, que se llaman Itinerario de Espiritualidad. Yo ahí pongo la tapa del primero y del segundo. También existe un tercero
que cubre los meses de junio y julio. En esos subsidios se ofrecen herramientas como para tener un momento de oración, especialmente en pequeños grupos, en preparación a la asamblea eclesial. Entonces hay una primera dimensión que es ir generando un espíritu de oración, ir generando un espíritu de ponernos a la luz de la palabra del Señor. Un segundo elemento es la escucha al pueblo de Dios, a todo el pueblo de Dios, y la escucha en el pueblo de Dios, no fuera de él, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habla en los corazones de toda su familia, de todos los creyentes. De alguna manera, esto supone una superación del esquema donde habría una iglesia docente y una iglesia que simplemente le tocaba escuchar. Aquí todos estamos escuchando y todos estamos compartiendo lo que el Espíritu nos dice. Por eso la coescucha es un elemento importante a cultivar en este tiempo. Y el tercer elemento es el encuentro, los encuentros que se están gestando a lo largo del año y el gran encuentro que será en el mes de noviembre. Encuentro para dialogar, para discernir juntos cuáles son los nuevos desafíos a los cuales el Señor nos invita a asumirnos con alegría. Bueno, se inicia el proceso con la convocatoria del Papa y a comienzos de este año se largó oficialmente, se inauguró oficialmente el proceso. La idea es que una de las cosas que el Papa expresamente ha explicitado es que sea una convocatoria sin exclusiones, que sea una convocatoria de una iglesia sin exclusión y que cada uno se sienta llamado a participar. Tu aportación es muy importante, queremos escucharte, es uno de los lemas de la conferencia, especialmente en el tiempo que va hasta el mes de agosto. Para embarcarse en el proceso, la comisión organizadora ha publicado básicamente dos documentos, después veremos que hay otros, pero básicamente dos documentos eje que son la guía metodológica del proceso de escucha, que ustedes la pueden descargar también de la página, donde se propone toda una metodología para la participación. Ahora después vamos a entrar un poquito más en detalle en eso. Y el otro documento que sería, digamos, el insumo para el discernimiento y la reflexión, se ha titulado Documento para el Camino. Documento para el camino hacia la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. En ese documento, después de una introducción, hay un esquema que básicamente recoge una metodología que es muy asumida en la Iglesia de América Latina en especial, que es la del ver, juzgar, actuar, ver, iluminar, actuar, ver, discernir. Bueno, a veces según las épocas han variado un poco las formas de expresarlo, pero básicamente todos entendemos de qué se está hablando. En algunos países de América Latina se le ha agregado un cuarto paso que sería el celebrar, que me parece también bien oportuno. El primer paso del documento, que se llama Tocar la vida, equivaldría al ver la vida de nuestros pueblos en América Latina y el Caribe, y allí el documento hace un elenco de aspectos de la realidad que nos interpelan, en dos capítulos, uno que es la realidad sociocultural, que es lo que tenemos en pantalla, y otro que tiene que ver específicamente con la realidad eclesial. En la realidad sociocultural, aparece en ese listado de temas, simplemente algunos pequeños subrayados, porque los invito a leerlo, aparte no es muy largo.
Primero la pandemia como signo de un cambio de época. Entre las muchísimas cosas que ha traído la pandemia, por supuesto que hay cosas muy tristes, muy dolorosas, sobre todo en el aspecto sanitario, en el aspecto de la cantidad de enfermos graves y de muertos. También es cierto que la pandemia ha actuado como catalizador de una serie de fenómenos de transformación que ya se venían dando, entre otros la digitalización, el tema de la inteligencia artificial, el tema también de la necesidad de un replanteo en profundidad a nivel de propuestas educativas. Hoy vino para quedarse el concepto de educación combinada, de blended education. Yo hasta hace 5 años el blended único que conocía era los whiskies que no son puros de Malta, que son blended Scotch. Hace ya unos 5 o 6 años empezó a hablarse, o un poquito más, hace 5 años yo hice un primer curso de educación combinada y me parecía que eso lo verá el futuro. Y sin embargo, bueno, el futuro nos llegó en el 2020 y tuvimos que salir de apuro con una educación remota de emergencia, los que estamos trabajando en el campo educativo, y también a nivel de iglesia se dieron una cantidad enorme de fenómenos de uso de la tecnología, de la comunicación y de la información. Elemento a incorporar y a tener en cuenta. Después hay un análisis más de las estructuras, el modelo económico que es deshumanizante, el tema de la exclusión que está muy presente en el magisterio de la Iglesia, especialmente en Francisco, como preocupación, ese llamado a la fraternidad, fratelli tutti, ese cuidado de la naturaleza, que es el punto siguiente, Laudato Si. Otro fenómeno que analiza esta parte del documento es el tema de la violencia en sus distintas manifestaciones, la violencia en la sociedad, la violencia ligada a la evolución del narcotráfico, la violencia en los espacios intrafamiliares, que son un desafío enorme. Nosotros aquí en Rodríguez, donde yo estoy de párroco, en el Club de Niños, un 30% de los niños tienen situaciones de violencia doméstica judicializada, o sea que suponemos que el porcentaje es mayor. Es un tema serio, un tema que tal vez ha tenido también una especial virulencia en estos tiempos de encierro. Otra realidad son las brechas educativas. En nuestro país creo que también es un fenómeno, a una educación que ya estaba en crisis, el tema de la brecha educativa ligada a la conectividad, por ejemplo, la brecha educativa frente a un sistema educativo que ya había quedado obsoleto antes de la pandemia y que se hace necesario realmente un esfuerzo muy importante, porque ahí es donde nos jugamos el futuro. Se habla de los migrantes, también Uruguay está empezando a vivir esta realidad, especialmente con venezolanos, dominicanos, cubanos, en fin. Los pueblos indígenas y afrodescendientes es una realidad de la Iglesia en América Latina. El tema de la globalización y la democratización de la comunicación social, el hecho de que tengamos acceso a la información con más facilidad no significa que sea más democrático el acceso a ellas. Hay una expresión que me parece bien interesante en literal J, se habla de una información que nos desborda, pero que tiende a fragmentar el conocimiento y la necesidad de visiones integradoras. Y el segundo capítulo de ese ver está ligado a la Iglesia en el hoy de nuestra historia. Bien, están esos elementos que ustedes tienen en pantalla.
la secularización que avanza. En eso Uruguay puede realmente aportar mucho en la Iglesia de América Latina, porque somos uno de los países que fuimos pioneros en el tema de la secularización. El crecimiento cada vez mayor de iglesias evangélicas y pentecostales en el continente, el reto de un desarrollo de una pastoral urbana, frente a un gran éxodo que ha sido continental hacia las ciudades, los jóvenes como actores sociales y gestores de cultura, las mujeres, que es todo un tema hoy, y el reto de su plena participación en la sociedad y en la Iglesia. Y finalmente, dos temas que el Papa los une mucho en su reflexión última, sobre todo: los abusos sexuales en la Iglesia y el clericalismo. El clericalismo como obstáculo grande para una Iglesia sinodal, y el clericalismo también como abuso de poder, que muchas veces es el elemento subyacente a otro tipo de abusos. Creo que en eso hay un diagnóstico que se va consolidando, de ir uniendo esa visión de iglesia clericalizada, esa visión también del clero como elemento de poder o de prestigio, en algunos países más que en otros, pero que muchas veces es el caldo de cultivo para muchos tipos de situaciones abusivas. Un par de frases del Papa Francisco sobre estos temas, referido al tema de la presencia de la mujer. Las mujeres no pueden ser reducidas a siervas de nuestro recalcitrante clericalismo. Ellas son, en cambio, protagonistas de la Iglesia latinoamericana en su salir con Jesús. Bueno, aquí hay todo un tema presente como desafío hoy. Los gestos a veces también dicen. Yo me acuerdo, siendo Papa San Juan Pablo II, cuando consagró la Catedral de Madrid, la Almudena, después que ungió con aceite el altar, aparecieron unas monjitas con un trapo sacando un poco del aceite para poder poner el mantel, y el comentarista de televisión española no tuvo mejor idea que decir: aquí se ve el papel de la mujer en la Iglesia. ¿Se imaginan las reacciones que habrá provocado esto en los colectivos? Bueno, un poco de humor no nos viene mal. Juan XXIII, cuando convocó el Concilio Vaticano II, habló de abrir la ventana. Bueno, como siempre que se abre una ventana, hay quienes disfrutan del aire nuevo y hay quienes tienen miedo a resfriarse, o a que se cuele algo que desestabilice, que nos obliga a salir de la zona de confort. Otra frase del Papa que también tiene que ver mucho con este primer paso del ver, es el tema del clericalismo, ¿no? Bueno, el segundo paso es el de iluminar la vida a partir de la alegría de la buena noticia del reino de Jesús y a la escucha de su palabra. Allí aparecen algunos elementos claves para realizar esa lectura y dejarnos iluminar por la luz que viene de Jesús resucitado. Por un lado, la capacidad de leer los signos de los tiempos como discípulos misioneros y crecer en el seguimiento de Jesús. Y la otra perspectiva es abrir el horizonte. Como discípulos misioneros estamos al servicio de la vida. Recuerdan que la convocatoria de la conferencia Aparecida era al servicio de la vida. Bueno, entonces allí aparecen los otros dos elementos: la misión como movimiento de salida desde una iglesia más autorreferencial. Ayer leía las declaraciones
del enviado del patriarca de Constantinopla a la fiesta de San Pedro y San Pablo, que decía que a veces él percibía en las iglesias, no refería solamente a en la iglesia ortodoxa o a la católica, él percibía en las iglesias una preocupación más por la descristianización y por la pérdida de fieles que por el anuncio de la buena noticia de Jesús. Entonces, una iglesia a veces demasiado preocupada en su interna y muy autorreferencial, que es invitada a ser una iglesia en misión, una iglesia en salida. Los obispos en Aparecida hablaban, recogiendo una expresión de algún pastoralista francés de los años 40, de una iglesia en estado de misión. Y también, como escuché decir alguna vez, no sin inspiración divina, que no es que la iglesia tenga una misión, sino que la misión tiene una iglesia, ¿no? La razón de ser, el motivo de ser de la iglesia es la misión. Sobre todo el capítulo 28 de Mateo, con ese último mandamiento de Jesús, que muchas veces queda como en el olvido, vayan, ¿no? Es la misión, vayan, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enséñenles a vivir como yo les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Ese mandato de Jesús, nuestros hermanos evangélicos le llaman la gran comisión, una misión compartida por todos los bautizados, pero a veces puede ser, como decía alguien con humor, la gran omisión, el gran hueco que existe en la dinámica eclesial, a veces demasiado autocentrada. El tercer punto para el discernimiento es la evangelización al servicio de la vida. Ahí entran la promoción humana y el compromiso con la liberación de todo lo que deshumaniza a las personas, a las comunidades y a los pueblos. El tercer y último elemento de este proceso es incidir en la vida, que es una invitación a ejercer una responsabilidad activa para el bien de todos. Después de haber visto los desafíos de la realidad, después de haber visto cuáles son los ejes que nos centran en nuestra identidad, el iluminar, a mi humilde consideración, tiene como objeto recordarnos cuál es nuestra identidad como discípulos de Jesús, como comunidad eclesial. Viene este tercer paso que es, bueno, esto se transforma en vida. La lectura no se acaba cuando uno lee la última página de un libro, sino en lo que esa lectura provoca. Por eso el gran lector paradigmático de la lengua castellana es el Quijote de la Mancha, que después de haber leído cientos de libros y haberse gastado el dinero en los libros de aventuras, le dio por poner en práctica aquello que había leído. O el pasaje en Lucas 4 de Jesús en la sinagoga, que después de que lee el texto del profeta Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me envió, dice, hoy se cumple esta palabra, ¿no? Entonces, el incidir en la vida, que todo ese discernimiento culmine en un compromiso al servicio de la vida. Aquí la gran pregunta no es qué debemos hacer, qué tenemos que hacer, cuál es nuestro deber ser, sino a qué nos está invitando Dios. Me parece que esa es hoy la forma de formular este tercer paso. Ahí hay algunas pistas también hacia lo que podría ser una convocatoria a la conversión en sus tres dimensiones, personal, comunitaria, social, lo que sería el actuar. Y es interesante el orden que el documento le da. Comienza por nuestra casa común, el llamado a la ecología integral, luego la economía solidaria, sostenible y al servicio del bien común, reorientar una economía que nos está llevando a la destrucción del planeta
y a una brecha social cada vez más significativa. El compromiso por la cultura de la paz, no se habla solamente de la paz, sino se habla específicamente de cultura de la paz como el camino para el caminar comunitario de los pueblos. Los desafíos de las nuevas tecnologías, también cómo vivir en un tiempo de mayor interculturalidad e inculturación, hoy cómo abrirnos a una sociedad plural. La Iglesia durante siglos jugó en cancha propia y dueña de la pelota. Hoy por hoy nos toca movernos, anunciar el Evangelio y tratar de vivirlo en una pluralidad. Recuerdo que en el año 92, cuando el Congreso Internacional de Catequesis en Sevilla, Piero Abén, experto en comunicación, oblato de María Inmaculada, nos decía, nos ponía como parábola de la Iglesia la feria internacional donde cada país tenía su estante, donde cada era, y bueno, y el stand de el Vaticano, que recogía los 500 años de la evangelización de América, era un stand más en el conjunto. Hoy ya no tenemos el monopolio, hoy somos un puestito más en la feria de ofertas de sentido en el mundo. Bueno, no nos asustemos, Jesús habla del grano de mostaza, Jesús habla de la levadura en la masa, de lo pequeño llamado a hacer crecer. Bueno, pero nuestra realidad hoy es esa. Hace algunos años uno llegaba a cualquier ciudad y preguntaba por la iglesia, le decían está frente a la plaza. Hoy cuando uno entra por una pregunta por una iglesia, le dice ¿cuál? La evangélica, la pentecostal. Bueno, estamos en un mundo plural en lo cultural y también en lo religioso. El cuidado de las democracias frágiles, ha habido un deterioro en los últimos años de la realidad de la democracia en muchos de nuestros países de América Latina, y fíjense que se coloca al final la renovación eclesial, porque la renovación eclesial tiene que estar al servicio de la vida, por eso primero escuchar los llamados desde la vida y también allí mirar cuál es la invitación a una iglesia servidora, a una iglesia en salida que anuncia la alegría del Evangelio que transforma las vidas. Bueno, hasta aquí lo que es el documento de participación. El paso siguiente en nuestra reflexión es hacernos la pregunta que está en pantalla: ¿cómo participar del tiempo de escucha y de oración? Hay herramientas para lo que tiene que ver con oración, las mencionamos, ustedes pueden descargar, aparte de lo que ustedes mismos puedan crear o generar. Hay 3 propuestas que nos vienen desde la organización de la Asamblea que están muy, muy lindas. La idea es que cada 2 meses va a salir como una revistita y se puede descargar de la página. Y la otra es cómo participar del tiempo de escucha y oración. Para participar del tiempo de escucha hay la posibilidad, empiezo de abajo arriba, de respuesta individual. En la página web de la Asamblea Eclesial uno se puede registrar y puede allí hacer sus aportes, contestar las preguntas que están formuladas, formular otras, en fin. Y lo más interesante son los procesos comunitarios. Allí se abren como 2 caminos. Uno, la reflexión en grupos o pequeños grupos, podemos pensar en nuestras comunidades, en nuestros grupos de jóvenes, de adultos, y también para quienes puedan tener acceso a lo digital, la participación en foros temáticos que se pueden realizar a nivel de toda América Latina y el Caribe. Uno elige aquellos temas en cuyo foro quiere participar. Pienso que tal vez para nuestras comunidades el elemento de reflexión grupal
sea el que más nos interese. Para eso, el comité organizador de la Asamblea, después de haber publicado el documento para el camino y después de haber publicado la guía metodológica, publicó una versión resumida que es más larga que los anteriores. Me hacía recordar aquel que decía estos 3 puntos se pueden resumir en 4. Bueno, después salió otro que era la versión popular. Bueno, ahí redujo un poco, véanla, puede ser interesante. Yo a su vez también elaboré un pequeño folletito de 12 páginas en A5, o sea, una 4 doblado al medio, con las preguntas que aparecen en la propuesta de la Asamblea para ser trabajadas en grupo, que si ustedes quieren, no tengo problema en compartirlo. En estos momentos, Igor me lo está terminando de editar. Pienso que entre hoy y mañana ya va a estar disponible ese subsidio. Lo que busca el subsidio que yo elaboré es recoger algo que para mí es medular en el proceso de participación de las comunidades, que es la de los cuestionarios disparadores. Yo les muestro algunos a continuación a modo de ejemplo. Una cosa que se plantea, sobre todo referido a el sentir con nuestros pueblos, a lo que sería la etapa del ver, se hace el elenco de los desafíos, que ya los mencionamos cuando hablamos de ello. Ahí está el elenco, y se dice, bueno, selecciona de todos ellos los desafíos a nivel del mundo y de la sociedad, y los desafíos específicamente eclesiales, y, por ejemplo, una manera de trabajarlos es la que está en pantalla. ¿Cuáles son los 5 temas más presentes en nuestra pastoral? Entonces, uno puede elegir de esa lista de desafíos aquellos que parece que están más presentes, que están siendo más abordados, a los que se les está dando mayor respuesta. Y en la segunda columna, la pregunta es, ¿por qué considera que esos son los más relevantes? Es una dinámica relativamente breve, pero que permite un diálogo grupal en torno a los grandes desafíos. La otra dinámica es la inversa, los temas más ausentes en nuestra pastoral. Y también ahí, ¿no? Los temas que están más ausentes en nuestra pastoral y por qué se le da importancia a esos temas. Lo cual lleva a una tercera pregunta: ¿qué consecuencias ha tenido nuestra pastoral el no abordar esos temas? ¿Sí? ¿Qué consecuencias ha tenido? Y culmina con invitaciones. ¿Qué desafíos y nuevos horizontes nos plantean estas reflexiones para nuestra acción pastoral? Y ahí vienen como 4 niveles de acción en la vida personal, en la vida comunitaria, en la iglesia de mi país, en la iglesia de América Latina y el Caribe. Conversábamos con algunos que, según el camino eclesial y según la información de que dispongan, tal vez los primeros resulten más fáciles y el último puede ser que escape a alguno de los grupos que se reúnan a reflexionar. La visión más global de América Latina y el Caribe puede ser que cueste un poco más visualizarla, pero consideramos que sobre todo las primeras y las 2 primeras en particular, nuestra vida personal, nuestra vida comunitaria, estarían en el horizonte de comprensión de nuestros grupos parroquiales. Bueno, ahí hay unas pistas sobre el encuentro con Jesús que ilumina nuestra vida, los elementos que ya habíamos señalado anteriormente, y frente a esos elementos nuevamente la misma metodología. ¿Cuáles serían 5 aspectos prioritarios que nos desafían o que tendríamos que incorporar? Una forma de
abordar esta parte del diálogo es a qué nos sentimos invitados, ¿sí? A nivel personal y a nivel comunitario, que nos invita Jesús a través de estos desafíos. Y aquí nuevamente los distintos niveles, cómo los podría incorporar en su vida personal, en su vida comunitaria, en su país. Como dijimos, tal vez el último, ¿qué tendría que hacer la Iglesia de América Latina si algo que no todos los grupos se sientan en condiciones de responder? También es interesante, como dato sobre todo para quienes manejan el mundo digital, que en la plataforma de la Asamblea, aparte de respuestas a las preguntas, se pueden subir distintos tipos de archivos, experiencias pastorales, documentos, videos, fotografías, proyectos pastorales. Es un espacio de compartir que desborda, lo aclaran en la nota, la asamblea eclesial. La idea es empezar a compartir experiencias más allá del mismo evento de la asamblea eclesial. Y bueno, ver, iluminar, actuar, comprometerse, escuchar las invitaciones, y nos lleva a celebrar la vida, expresión del reino de Dios ya presente, descubrir al Dios actuando en nuestras vidas y en nuestros países. Me parecen interesantes del documento para el trabajo los 3 puntos que aparecen en la conclusión. Los números 71, 72 y 73. El número 71 dice: nos abrimos a escuchar al Espíritu, que nos invita a la conversión personal y comunitaria para discernir nuevos caminos para la presencia de la Iglesia y su renovación misionera. Ahí está citando a Aparecida. Tengamos presente que este caminar tiene consecuencias para nuestros modos de entender y poner en práctica la pastoral, abriéndonos a nuevos criterios, métodos y formas. La idea que ese caminar juntos como discípulos y ese aprender a hacer discernimientos comunitarios suponga una renovación eclesial. Creo que es uno de los grandes sueños del Papa. Conocerán, por ahí anda un documento, Los sueños del Papa Francisco. Uno de los sueños, evidentemente, es la renovación eclesial en un espíritu de conversión al espíritu y en un espíritu de salida misionera. Un elemento que aparece en el número 72, allí se dice: no bastan los buenos propósitos, que ciertamente son importantes, sino que también tenemos que reflexionar qué medios necesitamos y qué pasos concretos hemos de dar para llevar los propósitos a la práctica. Yo creo que este paso es bien interesante y está bueno que no solamente esperemos al final de la asamblea, sino que durante el proceso, en la reflexión en los pequeños grupos, en las comunidades de base, en los grupos de lectura orante, en los grupos de la pastoral juvenil, después de haber discernido algunas invitaciones a caminar por sendas nuevas, busquemos también, bueno, qué herramientas, qué pasos concretos. Como decían los Cristóforos, más vale encender un fósforo que maldecir la oscuridad. Y como decía el padre André Roger, no tenemos el mundo de nuestros sueños, sino el mundo de nuestros métodos. O sea, uno de los riesgos frente a todo este tipo de discernimiento es quedarse en formulación de sueños, de proyectos, de deber ser, de documentos, y no en el compromiso con transformar la realidad, para el cual es necesario buscar medios, aunque sean muy humildes, aunque sean pequeños pasos, pero que vayan acercándonos en el camino que el Espíritu nos invita a recorrer. El número 73 habla de poner plena confianza y con audacia dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Hasta aquí lo que es la propuesta de la Asamblea a través de sus documentos.
¿Qué es lo que me parece a mí, por lo menos aquí puede ser una interpretación personal, qué es lo que hay por detrás de toda esta estructura, que si la dejamos sola, sin alma, puede transformarse en una convocatoria más, en esas tantas cosas que mueren antes de haber nacido en la historia de la Iglesia. Para mí lo que tenemos que descubrir en medio de esta convocatoria a la Asamblea Eclesial es por dónde el Espíritu Santo está soplando y cuál es la palabra que el Espíritu Santo quiere decirnos hoy como iglesia, que se trata de buscar, como siempre, algo nuevo y muy antiguo. En la iglesia permanentemente está descubriendo elementos nuevos en sus propias raíces. Y bueno, esa palabra hoy es sinodalidad. La asamblea como evento es un sínodo. Hoy por hoy, en la reflexión de teología pastoral, se está distinguiendo mucho entre sínodo como evento, sea un sínodo episcopal o como este, un sínodo del pueblo de Dios, una asamblea eclesial. Sínodos serían momentos puntuales donde se practica más o menos, mejor o no tan bien, la sinodalidad. Mientras que la sinodalidad en sí misma sería un rasgo de la iglesia, sería un rasgo que marca la identidad de la iglesia. Si los sínodos hablan del hacer eclesial, la sinodalidad habla del ser, de reencontrarnos con el ser. A mí me parece que este elemento es muy, muy importante. Si miramos la historia de la iglesia, los grandes momentos de crecimiento y de vitalidad en la iglesia han tenido que ver con una mejor comprensión de su propia identidad. Los obispos del Uruguay lo decían hace algunos años en una carta pastoral sobre la catequesis, que decían que la catequesis se renovaba en primer lugar en una nueva concepción de su propia identidad. O sea, en la medida que redescubrimos la identidad, ahí encontramos la fuente en la cual se alimenta la vida y los soplos nuevos del espíritu. Entonces, hoy por hoy, este elemento constitutivo del ser de la iglesia me parece que es la semilla que tenemos que regar, el espíritu de sinodalidad. Ya decía San Juan Crisóstomo en los primeros tiempos de la iglesia, que la iglesia tiene nombre de reunión o de sínodo. O sea, la reunión, el sínodo, son momentos puntuales en la vida de la iglesia, pero la iglesia tiene nombre, significa que ese elemento es constitutivo de su identidad. La iglesia, para ser la iglesia de Jesús, tiene que ser una iglesia sinodal, una iglesia que viva la sinodalidad. También el Papa Francisco ha insistido en este sentido. El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia en el tercer milenio. Creo que es claro por dónde van los tiros, como dicen los españoles, del Papa Francisco. Y eso es muy coherente con los 4 principios que él ya manejaba como arzobispo de Buenos Aires y después los recogió en Evangelii Gaudium. El tiempo es superior al espacio, o sea, lo importante no es el control de todo, tendencia que a veces podemos querer tener, controlar hasta la última rincón de nuestros territorios parroquiales, diocesanos, o lo que fuere, sino la importancia del tiempo, que eso nos encamina a que lo verdaderamente valioso es generar procesos, aunque sean procesos muy humildes, la semilla pequeña que se planta, y sea que el agricultor duerma o esté despierto, la semilla va creciendo. Generar procesos. Yo creo que a la luz de estos principios, especialmente de este primero, está bueno que nos acerquemos a esta convocatoria. No esperemos de ella
grandes documentos. La idea es que, hablando en textos, al final salga como un discernimiento de invitaciones del Espíritu en este tiempo de la Iglesia, o sea, no es tanto un documento magisterial como estamos acostumbrados. Tampoco esperemos que haya un cambio disruptivo en la vida de la Iglesia, pero sí, yo creo que lo que aquí está en juego es iniciar procesos humildes, pequeños, de ejercicio de la sinodalidad. Que la asamblea sea un buen pretexto para ir generando prácticas de sinodalidad. La práctica de caminar juntos, voy a la etimología de la palabra sínodo, la práctica de caminar juntos queda más allá de que las asambleas y los encuentros puntuales pasen. Entonces, a mí me parece tal vez como una clave muy saludable de acercamiento humilde a esta propuesta de la Asamblea Eclesial, es no hacernos grandes expectativas de que de aquí va a salir una cosa, una revolución transformadora. Aquí se está plantando una semilla de una planta muy saludable, que es la dimensión sinodal o la sinodalidad en la vida de la Iglesia. Y bueno, los tres otros principios acompañan este primero: la prevalencia de la unidad frente al conflicto, de la realidad frente a la idea y del todo frente a la parte.